Este programa es una producción de Se Habla Media. ¿Y si te dijera que podrías pagar menos por tu préstamo de carro? En Milltown Credit Union puedes refinanciar tu préstamo de auto con condiciones justas y pensadas para ti. Refinancia y recibe 1% en efectivo como reembolso. Accede a plazos de hasta 108 meses con opciones más largas que las que ofrecen muchas otras instituciones. Aprovecha tasas bajas y la tranquilidad de contar con un equipo que te habla claro y en tu idioma. Cuando cuidas tu dinero, también cuidas tu tranquilidad. ¿Te interesa? Llámanos o visítanos. Estamos listos para ayudarte en Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jaime Méndez y esto es Se Habla Podcast. Yo soy Diana Oliveros y hoy vamos a hablar de qué va a pasar cuando todo esto acabe. ¿Qué ¿A qué nos pasará referimos? mañana? Como decía José Luis Perales, ¿qué pasará mañana? Yo ¿Qué no pasará? sé, mañana. Algo así. Sí, de verdad, hay muchas canciones que uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Estamos hablando, por supuesto, pues estamos viviendo un momento, un momento muy oscuro en la historia de los Estados Unidos, de los inmigrantes en este Y del país. mundo, yo diría. Y del mundo, es cierto. Pero bueno, lo estamos sintiendo nosotros en carne propia aquí en los Estados Unidos. A propósito, este podcast está siendo grabado en el primer trimestre de 2026, para quienes lo vean después un poquito más tarde, porque las cosas pueden cambiar, no para bien o para mal, seguramente para mal en el transcurso del año. Pero lo queremos hablar acerca de, lo que queremos hablar es acerca de qué va a pasar después cuando, digamos, esta pesadilla termine, porque todo, es un dicho, siempre que llovió paró. Esta pesadilla va a terminar. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a quedar el mundo así todo tergiversado? ¿Va a seguir esa tendencia? ¿Cuántas generaciones se va a tomar para que nosotros recuperemos otra vez, digamos, lo que es la tranquilidad y la paz? Porque La ahorita confianza, la sí. confianza, exactamente. Y quiero hacer una mención y un agradecimiento especial porque el tema de hoy fue sugerencia de una persona que es parte de nuestra audiencia, Maripili, que nos escribió por los mensajes directos, porque bueno, ella nos compartía su sentir y con todo lo que está sucediendo y que nos decía, es que me gustaría que hablaran un poquito más de todo esto, de lo que nos está sucediendo, que nos compartieran, no me acuerdo exactamente cuál era su mensaje original, y le dije, pues mira, para eso justamente tenemos el podcast, ahí estamos platicando de diferentes temas que no necesariamente son noticias, no necesariamente son recursos, simplemente estamos platicando dando nuestra opinión y nuestro sentir sobre lo que significa ser un migrante en estos días y en estas zonas, ¿no? Así. Y a propósito, el podcast, por supuesto, sí son opiniones, no siempre digamos que son opiniones basadas en algún tipo de hecho, simplemente lo que nosotros pensamos, pero también a veces nos apoyamos en estadísticas, Claro, en cuestiones reales, o sea, no son vamos a... opiniones educadas, por Sí, así no vamos decirlo. a decir una cosa que pues, Informadas. simplemente no es porque así queremos, ¿no? Sí. Y bueno, nada más quiero mencionar a esta persona, no voy a decir su apellido, pero nada más su nombre es Maripili. Nos dice, es que me quedé pensando, tal vez me gustaría escuchar un podcast que hable de qué va a pasar cuando todo esto acabe, si es que acaba, de cómo va a quedar la llamada normalidad, especialmente para las minorías. Y cuando hablo de minorías me refiero sobre todo a los inmigrantes, aunque en el fondo todos lo somos, pero particularmente a los inmigrantes de ciertas etnias, porque es evidente que no todos somos tratados igual. Pareciera que la persecución se enfoca sobre todo en los latinos o en las personas morenas. Sí, y no solo pareciera, es así, ya completamente comprobado. Maripili, de verdad, qué buen tema, y esto también me hace invitar a la gente que si ustedes quieren escuchar una conversación de un tema, nosotros tratamos de informarnos, por supuesto, antes de hablar, no solo hacia la loca, y conversar de esto, pues sugiéranos un tema, ¿no? Y ustedes también, por supuesto, pueden opinar después de que sale el podcast, en los comentarios pueden colocar sus comentarios, nos gusta escuchar qué piensan acerca de estos temas. Pero bueno, la pregunta de Maripili es, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Básicamente ¿Y cómo va a es, ser? ¿volveremos ¿Qué a va a la pasar? ¿volveremos a la normalidad? ¿Cómo volveremos? ¿Qué es la normalidad primero que todo? Bueno, eso es algo muy difícil de definir, ¿no? Aparte de normalidad, prepandemia, pospandemia. Cierto, son dos No, bueno, hechos la normalidad, históricos uno detrás de otro. sí, yo creo que la normalidad es una cosa que va cambiando, ¿no? O sea, Ujú. no hay una normalidad que sea constante a lo largo del tiempo, pero yo creo que en este caso, y bueno, en el contexto que lo estamos platicando, que es pues la segunda administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, la normalidad se refiere probablemente a un momento en el que pensábamos que Estados Unidos era un país donde constantemente se procuraba combatir el racismo, se procuraba combatir la discriminación, donde había una coexistencia, pues no tan hostil, Ujú. no tan violenta entre las diferentes etnias, ¿no? Como dice Maripili. Yo creo que también
hay algo que no debemos olvidar, ¿no? Y que Estados Unidos sí, definitivamente tiene un historial de racismo que es parte de su generación como país, de su nacimiento como país, de su desarrollo como país, y que es, digamos, que uno de los estigmas con los que como sociedad ha luchado básicamente desde el comienzo, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy el racismo esté tan abiertamente justificado Ujú. Y defendido por el y gobierno. defendido, no es una sorpresa, sí es diferente, pero no es una sorpresa, Sí. ¿no? Sí, 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 digamos que pues para algunos de nosotros tal vez inocentemente sí nos llega como una sorpresa, pensamos que ya hemos superado eso, pero resulta que no, que pues no solamente el presidente que eligió la mayoría del país, pues está impulsando ese racismo y, y la gente que lo eligió, pues son las mismas personas contra quienes se está haciendo racista, o sea, ese poder de convicción que tuvo Donald Trump para convencer a toda esta gente de que votara por él y después se les fue encima. Estamos hablando, por supuesto, de los latinos y de los afroamericanos e inclusive de las mujeres que votaron por él. Ujú. En estos días estaba escuchando en un programa, un podcast que tiene el New York Times, en el que decían que hay muchas agencias del gobierno que están utilizando slogans abiertamente racistas, algunos inclusive así como la copia, el eslogan de los nazis, del partido nazi en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en la época de Hitler. O sea que no están escondiendo para nada este tipo de retórica, de cómo están haciendo política, ¿no? Cosas como que recuperaremos nuestro hogar, nuestra casa y nuestra gente, no sé, que no recuerdo cuáles eran las frases, pero cosas así muy, muy abiertas y son aceptadas a menos de que alguien pues diga, oiga, pero esto yo que enseño antisemitismo, pues estas son las frases de los nazis en contra de los judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas personas lo reconocen y lo ven, pero pues que esté pasando a nivel y que además nadie diga nada, eso es lo que me Ujú. preocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí hay mucha gente que está alzando la voz, pero la verdad es que caen oídos sordos, ¿no? Porque, bueno, ya mismos, o sea, con sus actitudes y muchas veces de manera también explícita nos han dado a entender que no les importa, o sea, que no les calan esas críticas, ¿no? O sea, Sí, no se preocupan del qué dirán y que digan correcto. que son un gobierno autoritario Ujú. o que están atacando claramente a cierto grupo de personas. No es algo que les tenga con Sí. cuidado. Para responder un poco la pregunta de Maripili, ¿no? De cuándo regresemos a la normalidad. Una de las cosas preocupantes es que en este momento la normalidad se está volviendo esto, es el racismo. El racismo se está volviendo normal. Entonces, en el momento en que nosotros aceptemos que eso está pasando y la estrategia del gobierno entrando fue, vamos a entrar y vamos a armar el caos desde el primer día, cosa que la gente, ¿Cómo se llamaba no, esa táctica? Tenía un nombre, ¿no? Que creo sí, que la diseñó Steve Bannon originalmente. sí, no recuerdo cómo se llama. O algo, no me acuerdo cómo se llama. Pero era así, Sí, sí era, tenía su era nombre. crear caos y hacer cualquier cantidad de despelotes por todos lados en donde el enemigo no supiera ni siquiera dónde defenderse, ¿no? Entonces, y es lo que está pasando. Entonces, con tantas cosas que están pasando al mismo tiempo, ya uno se le olvida, por ejemplo, los archivos Epstein, ¿no? O sí, cosas que distraen la atención de otra cosa y se le olvida que Trump quiere tomarse por la fuerza medio mundo, Canadá, Groenlandia, Se le olvida todo. Panamá, Venezuela, ¿no? Entonces la gente sí, porque entonces después saca otra cosa y empieza a hablar de la parte de la economía y los aranceles, y entonces, con todas estas cosas al tiempo, entonces empieza uno a normalizar que otras cosas estén pasando. Y está el tema de la inmigración, que también es, por supuesto, de lo que Maripili se está refiriendo, es esta cacería humana de las personas que tenemos la piel un poquito más bronceadita, más oscurita, que tenemos un acento que algunos de nosotros no nacimos en este país, es una verdadera cacería humana. Eh, pues a menos de que, como sucedió en Minnesota en el mes de enero, mataron a 2 personas, ciudadanos de los Estados Unidos, cuando estaban ejerciendo su derecho completamente de protestar, de manifestarse, qué sé yo, solamente eso hizo como que mucha gente explotara y concientizara lo que está pasando en este país, ¿no? Que se está volviendo militarizado, que es como una dictadura, que mano fuerte contra la gente que protesta. En estos días también que arrestaron a Don Lemon, que es un presentador o ex presentador de CNN muy, muy popular, porque estaba pues, haciendo su trabajo en Minnesota también, pero fueron y lo arrestaron, lo sacaron de un lugar donde estaba presentando, creo que los premios Grammy o algo así. O sea, estos atropellos contra los medios de comunicación, donde el medio de comunicación ya es visto como el enemigo del Estado. O sea, todo este tipo de cosas se están volviendo normales y eso es preocupante. Sí, 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 sí. Y precisamente una de las preocupaciones que nos contaba Maripili cuando nos estaba planteando el tema es, bueno, si esto acaba,
supongamos que toda esta época de tanto miedo, de tanto terror, de preocupación, de persecución que estamos viviendo, en el momento que acabe, ¿cómo vamos a regresar Ujú, ujú, a volver a convivir y confiar unos en otros, ¿no? Porque dice, ujú. bueno, es que estamos viendo que las personas que se supone que tendrían que estar cuidándonos, que tendrían que estar haciendo cosas por el beneficio de todos, pues nos El están gobierno. atacando, ¿no? Y ella es muy clara y dice, yo sé que no son todos, porque eso es un tema que ahorita también, otro punto que vamos a abordar, ¿no? Sí, sí. Pero nos dice, yo sé que no son todos, pero si hay muchos con mucho poder que nos están dañando. ¿Cómo vamos a poder volver a convivir y confiar y estar tranquilos, ¿no? Y yo creo que tiene un punto muy importante, ¿no? A mí me preocupa mucho, honestamente, la situación de los niños, ¿no? Mm, Porque si nosotros estamos con miedo, los niños, pues es más difícil que dimensionen los riesgos, absorben todas las preocupaciones de los papás. Y yo también ayer pensaba, uno de estos días que estábamos en una entrevista hablando de salud mental y todo eso, yo imagino también la situación de los papás mm. en que estás estresado, estás preocupada, tienes miedo, no sabes si vas a salir a trabajar y vas a regresar a tu casa. Y además, estás con la preocupación de no transmitirle a tus hijos esa sensación tan dura que tú estás viviendo, ¿no? O sea, yo Ujú. siento que es una posición muy difícil para los Sí, papás, es una claro. posición muy difícil para los niños, y son niños que además, pues, muchos de ellos también ya vienen de la pandemia, ¿no? Que la pandemia, uno de los segmentos de población que más afectaciones tuvieron fueron los niños, porque, Ujú. pues, se les interrumpió ese proceso de ir a la escuela, de hacer amiguitos, de aprender a Además, era convivir, de una edad clave. socializar. Exacto, ellos fueron los más afectados y ahorita los niños inmigrantes están también viviendo una situación de crisis, de Ujú, alerta máxima. Y yo recuerdo que en la pandemia decían, y había estudios que decían que cuando los niños están en esa situación de alerta, de modo supervivencia, ujú. tiene afectaciones en su cerebro, ¿no? En Totalmente, el sin desarrollo duda. neurológico, en el desarrollo de sus Bueno, cerebros. también los adultos. Claro, pero más en los niños porque se Sí. está desarrollando todo su Ujú, cerebro, ¿no? sí, sí, Si eso sucedía en la pandemia, pues yo me imagino que impactos similares se van a ver, sí, a causa de lo que estamos sí. viviendo ahorita. A ver, vamos a hablar de las esperanzas, ¿no? De que la cosa vuelva a la normalidad, asumiendo que la normalidad es, pues, no tener el gobierno en contra de la población, ¿no? O bueno, de la mayoría de la población. Creo que en este momento es sensato decir que la mayoría de la población no está de acuerdo Mm, con lo que está pasando en el gobierno. mm, Esto ujú, está hablando de muchas encuestas, ¿no? Por muchos lados. Eh, Recordemos, vamos un poquito más atrás porque la historia te enseña un montón de cosas, ¿no? Vamos a hablar de no mucho tiempo atrás, hace menos de 100 años, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el fenómeno nazi, ¿no? Y es que en un momento cuando terminó la guerra, el mundo se dio cuenta, encontraron los campos de concentración, y el mundo se dio cuenta que eso estaba mal hecho, ¿no? Entonces, lo que para Alemania y el eje en ese momento, que era Japón e Italia, era normal, el racismo, el antisemitismo, el vamos a acabar con todo esto, vamos a tomarnos el mundo y todo esto. Y Hitler, lo que era normal, después dejó de ser normal y los mismos alemanes que estaban ahí diciendo, no, pues yo solamente estaba siguiendo órdenes, pero yo sí sabía que estaba mal. Entonces, es darse cuenta que está mal, ¿no? Ahora, a un precio, ¿a qué precio, no? 50, no sé cuántos millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué precio? Yo pienso que en este momento estamos viviendo una cuestión así en donde lo que se está volviendo, o lo que para algunos se está volviendo normal, que es este ataque contra la comunidad, que es este ataque contra las minorías, contra los judíos también, el racismo, la supremacía blanca, etcétera, que que espero que sea cuando termine esta administración o inclusive en las elecciones de medio término, cuando probablemente a Donald Trump le quiten el poder del Congreso, porque ahorita no hay Congreso, el Congreso es mayoría republicana y todos los republicanos hacen lo que Donald Trump diga, por ende, no hay Congreso que lo pare. Pero si ganan los demócratas en las dos cámaras y controlan el Congreso, o una de las dos cámaras, cualquiera de las dos, Senado o la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, pues ya no va a poder hacer lo que quiera. Va a hacer cosas, pero no va a poder hacer lo que quiera. Puede que ya en ese momento empecemos otra vez a ver lo que está mal y a poder mostrarle al resto del país lo que está mal y empecemos otra vez a regresar a lo que es la normalidad que presenta Mari Pili, que es, pues vamos a vivir en una comunidad mejor, vamos a ser mejor amigos y el gobierno no va a ser el que nos va a reprimir a todos porque pensemos diferente, porque nos veamos diferentes, porque hablamos diferentes o porque vengamos de otro país y hagamos de Estados Unidos nuestro país. Pero también hay otro escenario, ¿no? Yo la verdad es que no creo que vayamos a regresar a una situación como la anterior, ¿no? Yo pienso que es difícil
borrar todo lo que está sucediendo y hacer como que nada pasó y como que nos saltamos este capítulo de la historia Ujú. y vamos a regresar a como estábamos. Eso es imposible, ¿no? No, Yo sí. creo que una de las cosas que ha puesto en evidencia esta época es, por un lado, una palabra ya que en estas épocas es súper trillada, ¿no? La polarización. Ujú. Es decir, por un lado, queda en evidencia que en Estados Unidos había mucha gente muy racista, este, xenófobos, que de closet, ¿no? Por así decirlo. Sí, O sea, sí, que abiertamente no expresaban esos sentimientos, pero bien que los sentían y bien que claro. estaban a favor de Sí, eso, sí, pero, pues, no era bien visto, entonces no eran tan abiertos en esas opiniones, ¿no? claro. Ahorita que desde la máxima posición del gobierno de Estados Unidos se está Sí, justificando ese tipo de comportamientos, pues, entonces sí. la gente se siente con la libertad de hacerlo, ¿no? Sí, pero también te quiero decir algo acerca de eso, y es que si cuando una persona está haciendo una campaña de gobierno y es una persona que tiene carisma para convencer a la gente de muchas cosas y te convence de que el enemigo es el inmigrante, pues entonces hay gente que hasta siendo inmigrantes piensa que el enemigo es el otro inmigrante, ¿no? Entonces esas cosas no pasan, esas cosas o sea, ese no era un racista de closet. Esa era una persona No, que simplemente dice, pues tocaron un nervio, yo quiero que me vaya mejor porque estoy trabajando mucho y no puedo pagar las cuentas y todo esto. Y cuando los inmigrantes son los culpables de todo, me están quitando mi trabajo y están robando al gobierno, están haciendo desfalcos, bla, bla, bla. Entonces ahí se vuelven racistas. No era porque estaban escondidos. Ahora, sí está el segmento de los que son es que del no Ku Klux terminé. Klan y no. Sí, sí, sí. Es que no terminé no, Ah, no ok. terminé la idea. O sea, lo que iba es que ya existían esas personas, ¿no? Sí. Esas personas existían y siempre estaban así. Pero el efecto de la polarización es precisamente lo que tú estás diciendo, Ujú. que existe un efecto en que esas personas que eran racistas de closet, pues ahora se sienten súper malentonados y han como que reafirmado y profundizado más sus opiniones. Ujú. Y mucha gente que a lo mejor estaba todavía como que indecisa o que le daba igual o que no tenía una opinión al respecto, ahora se han acercado a ese tipo de pensamiento, ¿no? Esa es la polarización, Ujú. o sea, Sí. que en vez de que haya gente con opiniones repartidas, así desde los completamente racistas Sí. hasta los más progresistas y Ujú. O woke, estás conmigo o eres mi enemigo. hay mucha gente distribuida en medio, ¿no? Ajá. Ahorita el efecto que está sucediendo es que todo el mundo se está jalando hacia los extremos. Esa es Ujú. la polarización, ese es el problema. Y incluso si cambia el régimen, incluso si cambian las personas en el gobierno, ¿cómo se va a hacer para que todas esas personas que ya están concentradas en los extremos se vuelvan a repartir y vuelvan a moderar sus opiniones y sus Como actitudes? una persona, Donald Trump, una persona es el que nos convirtió en lo que estamos viviendo ahora, también yo pienso que una persona puede comenzar a ¿Tú unirnos. crees? Yo espero. Ujú. No te lo puedo asegurar porque en este momento no vemos a una persona así. Y se me viene en mente una persona, Barack Obama. Ese tipo hizo unas cosas en el país que, pues sí, obviamente también hay mucha gente que lo odiaba, que porque era negro, que no sé qué, tonterías, porque el tipo hizo una presencia realmente muy, muy buena. Yo sé que hay gente que dice, no, pero es que él deportó más gente que George Bush en el pasado, bla, 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 no sé qué. Pues, hay muchas razones por las que sí hubo más deportaciones, pero es porque mucha gente estaba tratando de entrar por la frontera cruzándose, entonces había más deportaciones por eso. Hoy día ya eso Bueno, y el cambió. trato que se supone que iban a hacer los republicanos, ¿no? Que se aumentaba, Lo engañaron, le este, dijeron, si saca tanta gente, entonces le vamos a dar la reforma migratoria. Eh, Se puso a rechazar gente de la frontera, se deportaron muchas personas, no fueron las persecuciones ni las operaciones que hicieron brutalmente como ahora, o sea, no se puede comparar, pero al final los republicanos le hicieron así, no, ya no le vamos a dar la reforma migratoria, cosa que pues no ha pasado y yo no sé cuándo irá a pasar. sí, y bueno, yo creo que a todo esto también, bueno, cuál es el rayo de esperanza, ¿no? El silver lining, que le llaman en inglés, o como hay luz al final del túnel. Yo creo que sí, yo creo que también hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, demostraciones que además son muy conmovedoras Mm, de mucha gente, pues, blanca, que son completamente, que están enfrentando al régimen y que están protegiendo a las personas migrantes, oh, ¿no? O sí. sea, a tal grado que ya en este punto se trata de poner sus vidas al frente para defendernos. Ujú, Eso es una cosa que no tenemos que dar por hecho y que la verdad es que sí hay que agradecerlo y sí hay que reconocer el valor de esa gente que está tomando parte de su día de trabajo para ir y, como dicen, adoptar una esquina, para estar ahí documentando todos los arrestos ujú, ujú. en ICE. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque también, a pesar de todo lo malo que estamos viviendo, como decías tú hace rato, yo creo que es la mayoría de la gente Sí. la que no está de acuerdo en lo que está Sí. sucediendo. Además, cuando una persona como Donald Trump genera una crisis que no existe,
al final, pues la mentira siempre se va a saber. Entonces, al final, pues el país funcionaba bien de una manera donde estamos integrados los inmigrantes en la fuerza laboral de los Estados Unidos y no éramos el enemigo, no éramos la causa de los males de todas las otras personas. Entonces, eso se va a descubrir. Y 2025 fue el primer año en 50 años en que Estados Unidos tuvo un crecimiento negativo porque pues, no están haciendo tantas personas y hay menos inmigrantes. Entonces, cuando empiezan, pues si el país tiene una disrupción así como tan drástica como esa, pues se va a empezar a sentir el efecto de que hacen falta inmigrantes porque pues, por algo estábamos aquí, por algo no sabemos. Las compañías seguían ganando mucho dinero, pues los inmigrantes estábamos ahí haciendo mucho trabajo que otras personas no quieren hacer, o que simplemente lo hacemos muy bien, o nos gusta hacerlo, o alguien necesita hacerlo, No porque lo hay, hacemos muy barato. sí, la idea no es esa, la idea no es que lo hagamos más barato, la idea es que lo hagamos bien y que podamos nosotros también formar nuestras propias compañías. Entonces, cuando antes estaba funcionando bien y como dice el dicho, si no estaba roto, ¿para qué arreglarlo? Pues el gobierno de Trump generó esa crisis para arreglar un problema que en realidad pues, no existía realmente, habían que hacer ajustes como en todo, pero no era de esta manera. Entonces, por eso pienso que poco a poco vamos a estar regresando otra vez a lo que era la normalidad anterior, que era, estamos integrados, funcionamos bien, tal vez hacer una reforma migratoria es algo que debería, no sé por qué no se ha hecho, porque me parece a mí que es la respuesta, ¿no? En lugar de hacer una guerra contra los inmigrantes, que ahora se está volviendo también una guerra contra los ciudadanos que no están de acuerdo con la guerra con los inmigrantes. Sí, sí, es una situación compleja y yo lo veo como en otros casos, ¿no? Y son situaciones distintas, pero pienso, por ejemplo, en Colombia, después de todos los conflictos armados que Mm, hubo con las guerrillas, con los grupos paramilitares. Lo pienso en zonas como Yugoslavia en mm. los noventas, que también hubo un conflicto étnico Sí, terrible. brutal, muy, 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 costó la vida de muchísimas personas, Ujú. muy, muy, muy Salvaje. sumamente violento. Israel y Palestina, donde están confrontándose diferentes puntos de opinión, pero también muy basados en la etnia, Ujú, en cuestiones raciales. ujú. Ese proceso de volver a la paz y a la reconciliación cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, Son casos distintos y sí, yo creo que por más que ahorita estamos viviendo una época muy hostil y muy violenta en Estados Unidos, no llega a ser todavía, y espero que no llegue a eso, ser sí. un conflicto armado ni un conflicto civil de esa manera, ni de esa magnitud. Pero yo creo que vamos a tener una versión de eso en chiquito. A ver. ¿No? O sea, sí, claro, o sea, que como decía Maripili, va a costar trabajo reconstruir esas relaciones de Ah, sí, confianza, sí, ¿no? sí. Y todo esto pone en evidencia también cosas que ya estaban en el pasado y de Ujú, lo que tú decías, hay aspectos que hay que arreglar. Bueno, ahorita todos esos aspectos son mucho más evidentes, ¿no? claro. Entonces, va a haber muchas cosas que arreglar, va a haber muchas relaciones que restablecer, va a Ujú. haber muchas cosas que repensar, eh, una vez que pase este momento tan violento y tan, pues, devastador que estamos viviendo. Sí, y es innegable que el inmigrante es una parte esencial en una sociedad, especialmente como la de Estados Unidos y en cualquier parte realmente, porque como deciste, ¿no? Al principio todos somos inmigrantes, ¿no? Bueno, casi todos somos inmigrantes. Los nativoamericanos también, seguramente en algún momento, pero hace mucho tiempo. Ujú. Pero somos parte esencial, somos necesarios y los inmigrantes al final, pues igual el hecho de que tengamos ese titulito de inmigrantes no quiere decir que seamos tan diferentes, ¿no? Porque no, pues venimos a trabajar, venimos a más cosas, gustos muy parecidos, somos parte de la sociedad y la sociedad se acostumbra a eso, o sea, cuántas veces y cuántas olas de inmigración no han ocurrido en diferentes partes del mundo en donde pues ahora es la norma. Entonces, tratar de exterminar al inmigrante del país, sacarlo del país y maltratarlo y todo esto, pues yo pienso que eso va a pasar de moda, vamos a ponerlo de esa moda. Obviamente va a tomar un tiempo, hay mucho daño que ya está hecho, hay mucha gente que se ha ido, pero también pienso una cosa, cuando cambie el gobierno, yo siempre tengo la esperanza de que cambie el gobierno, hay gente que dice que no va a cambiar, pero cuando cambie el gobierno, vamos a dejarlo así, eh, puede que muchas de estas reparaciones comiencen. Puede que mucha gente que fue deportada completamente, injustamente, sin ninguna justificación y de maneras ilegales, pueda regresar al país. Entonces, pues digamos que yo me quedo un poquito con esa esperanza de que vamos a aguantarnos estos años, de pronto son solamente unos cuantos meses, hasta las elecciones de medio término, y empecemos a regresar otra vez a la tranquilidad y a la normalidad que Maripili busca. Sí, yo creo que en el Inter lo que tenemos que hacer es organizarnos, permanecer unidos, Ujú. mantenernos informados. Yo sé que ahorita la información nos causa mucha también ansiedad,
pero es muy importante saber cuáles son nuestras opciones, en qué punto estamos usted en su familia, qué tanto riesgo tiene, buscar asesoría. Hay muchas organizaciones que están ofreciendo talleres de salud mental, clínicas legales, apoyo para alimentación, para renta. Acérquese a esas organizaciones, platique con sus vecinos, platique con sus familiares, tenga reuniones, haga voluntariado, si puede involucrarse en cualquiera de estas organizaciones o hablar con gente que está, estas personas blancas que están en las esquinas protegiendo a los Ujú, ujú, jornaleros. Acérquense, platique con ellos, establezcamos estas relaciones entre la comunidad, no solo entre hispanos o latinos, sino también con todos los que son nuestros aliados, también con otros grupos que están siendo afectados. Eso va a ser lo más importante y eso es lo que podemos hacer en nuestro momento y que en este momento está en nuestro control, ¿no? Totalmente. La normalidad es responsabilidad de todos nosotros. Bueno, con eso nos despedimos. Se habla podcast, extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Marca al 988. Apoyo de salud mental y emocional cuando más lo necesitas. Es gratis y confidencial. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Servicios inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.